todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Soy Diego Morales, de parte de la Asociación de Estudiantes de Físicas. Bienvenidos a Código Ciencia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Morones, Rubén Morones Ibarra. Doctor, sea bienvenido. Gracias. El doctor Morones actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor emérito de esta misma institución, creador de los programas de doctorado y maestría en Ingeniería Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con más de 40 artículos de investigación publicados y 140 artículos de divulgación científica. 20 libros publicados sobre ciertos temas científicos y es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y actualmente posee la medalla y recibió la medalla al mérito educativo otorgada por el Ayuntamiento del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El doctor cursó su licenciatura en física por parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una maestría en física teórica por la UNAM, allá en Ciudad de México, y obtuvo el grado de doctor en Estados Unidos en la Universidad de California del Sur, Carolina del Sur, en física nuclear teórica. Doctor, sea bienvenido. Para empezar, si nos puede platicar un poquito de lo que es la física nuclear teórica. Entendemos un poquito lo que es la física teórica, un poquito de la nuclear, pero ¿qué es la física nuclear teórica? Muy bien. Pues primeramente, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque en estos aspectos de la física teórica, pues lo primero que tiene uno que explicar es que la física teórica consiste en modelos matemáticos. Lo que yo hago son puros cálculos matemáticos. Se distingue de la física experimental en que los teóricos no hacemos experimentos, no nos metemos al laboratorio, todo lo hacemos con pluma y papel, ¿verdad? Okay. Entonces, la física nuclear consiste en lo siguiente. Cuando se empezó a investigar hace 100 años, en 1911, con cierto tipo de experimentos que realizó un físico británico, Rutherford, empezó él a lanzar partículas contra unas hojas muy delgaditas de oro, como si fueran hojas de papel, pero de oro. Y lo que él encontró era que las partículas que lanzaba sobre esas hojas de oro se desviaban de una manera impresionante que no correspondía a lo que se sabía en aquel tiempo de lo que se suponía que eran los átomos. Los átomos estaban formados en aquel tiempo. Había un modelo que le llamaban modelo de Thomson, de los átomos, y consistía en algo así como en un pastel donde estaba, pues, que tenía pasas ese pastel, y esas pasas eran los electrones. Los electrones son muy livianos. Cuando Rutherford lanzaba partículas que eran muy pesadas comparadas con los electrones, lanzaba partículas sobre ese átomo, sobre ese pastel, resultó que las partículas rebotaban y era una cosa que no era posible comprenderla, porque las pasas esas que eran los electrones no pesaban casi nada, pesaban muy poquito, o sea, 8,000 veces menos, o sea, 8,000 veces más livianas que la partícula que se le lanzaba. Y en cambio las partículas proyectiles, las que se lanzaban, rebotaban. Es como si, por ejemplo, pongo yo el ejemplo como si fuera un camión, ¿verdad?, de 8 toneladas de peso y chocara con 1 kilo ahí de tortillas, ¿verdad?, y rebotara el camión, pues entonces no corresponde eso. Hay a lo algo que no cuadra. Exactamente. Entonces lo que él concluyó es que toda la carga positiva de los átomos estaba concentrada en un núcleo, y ese núcleo entonces sí tenía bastante carga y estaba bastante pesado, y eso sí podía ya entenderse por qué rebotaban las partículas. Eso fue las partículas proyectiles, rebotaban debido precisamente a esa concentración de masa y de carga en una parte que le llamó núcleo atómico. Ese fue el origen de ese concepto del átomo, de que tiene un núcleo atómico. Y como en ese tiempo, pues ya la mecánica celeste se conocía bastante bien, el sistema planetario nuestro, el Sol está en el centro, los planetas giran alrededor de él,
pues elaboró un modelo muy parecido al modelo planetario para elaborar el modelo nuclear. Y el modelo nuclear pues consiste un núcleo que carga positiva y los electrones girando en él como los planetas. Ahí nació la física nuclear. Entonces eso dio lugar a que se empezara a estudiar el núcleo atómico. ¿Qué hay ahí dentro del núcleo atómico? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está organizada la materia? Y eso lo empezaron a hacer los teóricos, por supuesto, ver cómo hacer modelos, de pensar cómo estaban ahí las partículas, y los experimentales pues hacían los experimentos para ver si lo que decían los teóricos correspondía a lo que arrojaba el experimento. Entonces la física nuclear se divide en dos partes: la física, digamos, nuclear experimental, los que hacen los experimentos, y la física nuclear teórica, los que hacen modelos matemáticos y dicen, si tú le lanzas a este núcleo este tipo de partículas, va a pasar esto, se somete al experimento y si eso ocurre, pues la teoría o el modelo teórico se consolida. Esa es la idea de la física nuclear teórica, hacer modelos teóricos de cómo está estructurado el núcleo, qué hay adentro, qué fuerzas hay, etcétera, y el experimental somete a la prueba experimental esos resultados. ¿Hay algún exponente principal? Nos mencionó Rutherford, que es cuando se descubre el núcleo y es donde le da esta rama. ¿Hay alguien más que haya hecho contribuciones importantes? Bueno, este problema dio lugar, este descubrimiento dio lugar a un gran problema, que resulta que un núcleo o un átomo con un núcleo atómico es inestable, no puede mantenerse así, no puede mantenerse, se colapsaría inmediatamente en menos de una milésima de segundo. Un átomo que tenga un núcleo atómico se desbarataría, se desintegraría o se colapsaría y desaparece como estructura atómica. Entonces eso dio lugar a muchas investigaciones, y Niels Bohr, un físico, en 1911 se descubre el núcleo atómico. Se presentaron muchos problemas y en 1913 Niels Bohr propone una forma muy especial que dio origen a la mecánica cuántica. Eso fue una teoría cuántica primitiva que dijo: los electrones no pueden estar en cualquier parte, solamente en ciertos lugares, en ciertas órbitas, y eso dio lugar a toda una revolución dentro de la física, y uno de los nombres, digamos, por supuesto, que contribuyeron al progreso y al desarrollo del conocimiento del átomo nuclear, o sea, un átomo con núcleo, fue Niels Bohr. Es otra de las figuras importantes en la historia de la física atómica, ¿sí? Y hay más personas, ¿verdad? Porque dentro del núcleo atómico ocurren otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de la radiactividad. Los núcleos atómicos tienen una característica, que algunos de ellos emiten partículas espontáneamente. Entonces, ligados a esos fenómenos radioactivos, pues está el nombre de María Curie, que apareció antes de que se conociera el núcleo, pero su descubrimiento sobre la radioactividad fueron los que se usó Rutherford para hacer sus experimentos y después descubrir el núcleo. Y luego vinieron pues muchos otros. Hay un físico muy famoso, Hans Bethe, que elaboró muchas teorías relacionadas con la física nuclear, con el modelo nuclear, y otros más que ahorita pues necesitaría hacer memoria. Cuando la gente empezó a hacer ya muchos experimentos con el núcleo atómico, que era la novedad dentro de la ciencia, pues se descubre otro fenómeno que se llama la fisión nuclear. Fue de ahí donde surgió la bomba atómica. En esos estudios de la fisión nuclear estaba una física, Lisa Meitner, Otto Hahn y otros tipos que descubrieron este problema de la energía, cómo se puede liberar energía del núcleo atómico. Y como estaba en ese momento el mundo convulsionado casi con la llegada de Hitler al poder en Alemania, se pensaba que iba a haber guerra, ¿verdad? Y entonces la gente le preocupó mucho por ese descubrimiento, que si nosotros quemamos, por ejemplo, un pedacito de carbón o un papel
nos da una cierta cantidad de energía. Esa es una energía de tipo químico, y cuando logras liberar la energía almacenada en el núcleo atómico, la energía es 1.000.000 de veces mayor. Entonces, si una bomba química, o sea, con un explosivo de tipo químico, te da cierto poder, 1 kilogramo, y cierto poder destructivo, si tuvieras el equivalente a una bomba atómica, pues sería una bomba, pero basada en la energía nuclear, le daría 1.000.000 de veces más poder. Entonces, eso impresionó mucho a toda la gente, a los políticos y a los científicos, que si alguien lograba desarrollar esa bomba, pues podría terminar con ciudades enteras, ¿verdad? El poder destructivo de esas bombas Por nucleares. energía química se refiere a dinamita, TNT, los explosivos que nosotros Exactamente. entendemos como en las películas, así. La pólvora y todo eso, ¿verdad? Esa es energía química. Y este era un nuevo tipo de energía, 1.000.000 de veces más poderoso, que quien lograra controlarla o lograra utilizarla, pues estaría por encima de, digamos, de cualquier potencia militar enemiga, ¿verdad? Y podría destruir, pues, eh, con una capacidad de 1.000.000 de veces mayor que el poder destructivo que tenían las bombas convencionales. Y luego en un conflicto tan grande como es la Segunda Guerra Mundial, un líder como lo fue Hitler en su momento, queriéndose adelantar Estados Unidos, Exact, Inglaterra, del otro lado la Unión Soviética, exactamente. fue un O arma sea, decisiva, me imagino. digamos, ese conocimiento de las propiedades del núcleo atómico y la posibilidad de construir una bomba era lo que te daba el poder para dominar al mundo. Por eso cuando Estados Unidos logra desarrollar, construir la bomba atómica, o sea, que debe ser en realidad bomba nuclear, ¿verdad? Una bomba nuclear, pues eso terminó con la guerra, dio el poder completamente a los aliados, a Inglaterra, Francia, Rusia y Estados Unidos, y eso permitió, ¿verdad?, que el mundo pues terminara con la guerra esa que había iniciado Hitler. Ok. Bueno, Eh, si nos puede platicar un poco en este tema que nos dice la fisión, tengo entendido que, pues obviamente, cuando fue hace un par de años salió la película Oppenheimer, fue pues famosa, sí, pero ¿a quién y pues uno piensa física nuclear, Oppenheimer, pero sí. ¿quién es realmente a quien se le atribuye el descubrimiento de la fisión nuclear? Bueno, Otto Hahn, Lisa Meitner hicieron los experimentos y descubrieron ese poder. Descubrieron lo siguiente, que cuando un núcleo atómico, como por ejemplo el uranio, se le lanza otra partícula que se llama neutrón, y ese núcleo de uranio absorbe ese neutrón, explota el núcleo atómico liberando una energía impresionante, por digo, 1.000.000 de veces más poderosa que la energía química. Entonces, esos fueron los que desarrollaron encontraron y desarrollaron matemáticamente algunas ideas relacionadas con la fisión nuclear. Cuando esa información llega a oídos de ciertos físicos, Leo Szilard era uno de ellos, se comunica con Einstein y le dice, hay este descubrimiento, el que desarrolle una bomba de esa naturaleza va a dominar al mundo, hay que escribirle una carta a Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos, y decir que es urgente desarrollar un proyecto para crear ese artefacto atómico, esa bomba. Entonces se lanza lo que le llaman el proyecto Manhattan, que empezó reclutando en Estados Unidos, un proyecto ultra secreto, nadie sabía nada de eso, de que estaba desarrollándose ese proyecto, pero una cosa interesante es que empezaron a desaparecer los físicos en las universidades más importantes de Estados Unidos. Ya no vino fulano, ya no vino el otro, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Nadie sabía, todos los estaban reclutando en el laboratorio, en Los Álamos, en un laboratorio para construir esa bomba atómica. Se conoció como Proyecto Manhattan, fue el proyecto que concluyó, llegó a obtener la bomba atómica, y de la cual se hicieron una prueba, ¿verdad?, en Estados Unidos,
este, en el desierto un desierto allá en Los Álamos, Nuevo México, y luego las bombas de Hiroshima y Nagasaki lanzadas en Japón. Entonces ese proyecto fue ultra secreto, nadie podía decir nada, muchos de ellos, de los que estaban trabajando ahí, por ejemplo, eran matemáticos, ellos nada más hacían cálculos matemáticos, daban resultados, pero no sabían ni para qué iba a servir. Inclusive había físicos que no sabían para qué estaban haciendo eso, nada más hacían cálculos. Oppenheimer era el líder de ese proyecto y concluyó con el desarrollo de las bombas atómicas y sus explosiones. O sea, era hermético, no solo hago el experimento con estos y que nadie sepa alrededor, sino Exacto. también entre sus mismos integrantes Claro. no sabían lo que está haciendo el otro compañero a Exacto. veces. Si no tenían una panorámica, una vista global de lo que estaba ocurriendo, no integraban las ideas. A mí me están encargando que haga esto y que ponga los resultados, y otro grupo hacía otra cosa, otros cálculos, y entonces eso lo integraban los militares y otro grupo de más selecto, ¿verdad? Que solamente sabían los propósitos de ese trabajo. El propósito era construir la bomba atómica, y los físicos, pues, así hoy, digamos, reportaban sus resultados, hicimos este experimento, salió esto, hicimos estos cálculos, sale esto, y otros lo integraban y lo incluían en una visión general, ¿verdad? Global, para llegar al objetivo de la construcción del artefacto atómico. Y realmente, ¿qué tan cerca estuvo Hitler de obtener una bomba atómica? Porque me imagino que sí, pues Estados Unidos tenía muy buenos físicos, Sí. pero recordamos que en ese tiempo Alemania tenía también una potencia de físicos bastante importante. Claro. ¿Qué tan cerca estuvo Alemania de construir la bomba? Bueno, todo eso está todavía en un misterio, ¿verdad? Porque tenían a Heisenberg, los alemanes tenían a Heisenberg, uno de los físicos más importantes del mundo en ese campo de la física nuclear. Y tuvieron el propósito, y hay muchas versiones, uno no sabe realmente cuál fue la realidad, porque Heisenberg pues era un genio, ¿verdad? Un físico de una talla internacional, superior prácticamente a cualquier otro de los físicos del mundo, y hay una historia que dicen que él se propuso engañar y hacer mal los cálculos, o sea, reportar mal un cálculo que decía que para construir la bomba se necesitaba muchísimo más uranio, etcétera, de lo que se podía disponer, y no era posible construir la bomba. Pero esa es una historia, esa es una versión que queda nada más en el ámbito de la especulación, porque no se sabe la realidad. Y entonces como que desistieron los alemanes o se decepcionaron por ese informe que se dio. En cambio los Estados Unidos continuó y perseveró en su propósito de construir la bomba y lo logró, ¿verdad? Pero Alemania pues tenía recursos científicos, ¿verdad? Personas, recursos humanos de un alto nivel de preparación, y hubiera podido seguramente obtener la bomba, ¿verdad? Seguramente, porque todo estaba dentro de las posibilidades, digamos, materiales y humanas que tenían ellos, pero no hubo un proyecto exclusivo, porque según esto, un informe de Heisenberg los hizo que desistieran de él. Doctor, ¿y cuál era el panorama? Ya termina, se rinde Alemania, Hitler es derrotado, sigue en pie Japón. Nosotros sabemos pues la triste historia de que detonan dos explosivos en Hiroshima y Nagasaki. Y una vez que Estados Unidos gana la guerra, se hizo una fuerte inversión en la energía nuclear, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el panorama postguerra de la energía nuclear? Bueno, aquí hay un detalle muy interesante. Eh, las personas que estaban dedicadas a construir misiles, o sea, digamos, proyectiles que podían lanzar bombas de cualquier tipo, estaban trabajando en un lugar en Alemania, y en un lugar secreto, y cuando ya se sabía que se iba a perder la guerra por Alemania, las personas esas que eran las que estaban trabajando ahí, se quisieron entregar a los Estados Unidos. Todos los científicos, técnicos, ingenieros, matemáticos, todos los que estaban trabajando, se entregan al ejército de los Estados Unidos
como uno de los botines de guerra pues más importantes en la historia, ¿verdad? Porque eran cientos de científicos. Entonces Estados Unidos los trae a su país, ¿verdad? Los lleva a su país y se desarrolla en la etapa de la posguerra el programa espacial, o sea, el proyecto de llevar un hombre a la luna, donde el líder de eso era el alemán que había desarrollado los misiles balísticos, o sea, esos proyectiles. Entonces, hay una derivación como consecuencia de ese resultado de la guerra para hacer investigaciones espaciales y llevar al hombre a la luna. Y en el aspecto de la física nuclear, pues hay otro proceso nuclear que se llama fusión nuclear, que es lo que ocurre en los fenómenos en todas las estrellas del universo. Hay fenómenos de fusión nuclear donde en vez de separar núcleos, se unen núcleos y liberan energía mucho mayor que la de la fisión nuclear. Entonces empieza el proyecto de construir una bomba más poderosa que se le llamó la bomba H, la bomba de hidrógeno. Y esa bomba de hidrógeno, pues la desarrollaron también en Estados Unidos y es una cosa pues impresionante con una potencia muchísimo mayor que la otra, ¿verdad? Y esa fue la carrera armamentista que llevó al mundo a desarrollar bombas que podían destruir a toda la humanidad, ¿verdad? Con esas bombas H, con esas bombas de hidrógeno. Pero también hubo los usos pacíficos de la energía nuclear. Los reactores nucleares, muchos otros aspectos de la aplicación de la física nuclear pacíficas se empezaron a desarrollar y hay todo lo que le llaman una tecnología nuclear que es aplicable en todos los aspectos de la vida, en el campo, en la agricultura, en la industria, en la medicina, tiene aplicaciones muy importantes. Hay hospitales, ¿verdad?, que tienen su departamento que le llaman un departamento de medicina nuclear, donde se dan tratamientos y terapias para diagnosticar y para curar enfermedades de cáncer y de otro tipo. Y eso pues fue una especie de explosión de conocimientos utilizando las propiedades del núcleo atómico. En la arqueología he sabido que también se llega a usar la física nuclear. Exactamente. En todo prácticamente. Y se pueden contar muchas historias muy interesantes. Por ejemplo, antes no se podía determinar la edad de la Tierra. Y sobre la edad de la Tierra había muchas discusiones y de muchas naturalezas filosóficas, teológicas y también científicas, de qué edad tenía la Tierra o qué edad tiene el Sol. Y pues nadie sabía, y si no sabes qué edad tiene la Tierra, muchas de las teorías relacionadas con la evolución y las transformaciones que han ocurrido en la Tierra pues no tienen sustento. Entonces, con la física nuclear hay un procedimiento que se llama de datación o de fechamiento de materiales. Nosotros podemos saber, por ejemplo, qué edad tiene esta mesa, cuándo se cortó este árbol, ¿verdad? Podemos saber, y se pudo así conocer la edad de la Tierra con las piedras que se encuentran aquí en la Tierra. Luego, cuando el hombre llega a la Luna, trae piedras de la Luna, rocas de la Luna, rocas lunares, se mide la edad, se calcula la edad, corresponden a esto, hay aerolitos, corresponden a la edad de las rocas de la Tierra, y se ha encontrado que, digamos, en nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años. Pero el conocimiento que se ha adquirido en base a los conocimientos de las propiedades del núcleo atómico, pues es impresionante. Hay cosas maravillosas que se han encontrado con eso. Por eso la actividad en la física nuclear, tanto teórica como experimental, es muy, muy intensa en todo el mundo. Hay laboratorios dedicados a fenómenos nucleares, ya lo que les mencionaba, digamos, en reactores nucleares para conseguir energía, porque sería prácticamente inagotable. Hay un proyecto mundial que se llama ITER, que es International Thermonuclear Energy Reactor, ¿sí? Experimental Reactor, ITER. Es un proyecto donde participan
muchos países, ¿verdad? La India, China, Rusia, Estados Unidos, Corea, etcétera, de todo el mundo para construir lo que sería una especie de sol aquí en la Tierra. O sea, la energía del sol viene de un proceso que se llama fusión nuclear, que ya lo mencioné, y lo que se quiere es realizar esa fusión nuclear, controlarla aquí, y entonces ya tendríamos energía prácticamente para millones y millones de años si se logra controlar la energía de fusión nuclear en un reactor de fusión. Ya se utiliza esa energía, pero en bombas, o sea, en forma explosiva, en forma incontrolable. Son las bombas de hidrógeno que ya mencioné ahorita. Pero ahora lo que se pretende es controlar esa energía para tener reactores y para darle energía a todo el mundo. Y doctor, si nos puede platicar un poco cuál es, cómo llega, ya nos platicó un poco el entorno mundial, todo lo que hace en el mundo, pero centrando un poquito más a México, después de este boom de la energía nuclear, ¿cómo se empezó a tratar este tema aquí en México? Al final me imagino que hubo científicos muy interesados en esto. eh, si tengo entendido que México tenía planes de hacerse potencia a nivel internacional en la energía nuclear. Actualmente tenemos un reactor en Laguna Verde. Sí. Ya México, viéndonos a nuestro país, ¿cómo está el tema de la energía nuclear? Bueno, O el tema nuclear más bien. sí, sí. Bueno, en general tenemos nosotros físicos nucleares de alto nivel en México. Hay muchas áreas de las aplicaciones de la física nuclear. Para energía, ¿verdad? En los reactores nucleares, nosotros tenemos reactores nucleares en Laguna Verde, como ya lo mencionaste, y México tiene ahorita nada más el 4% de la energía eléctrica está basada en la energía nuclear. Pero hay gente que está proponiendo, que está haciendo proyectos de crear, digamos, construir nuevos reactores nucleares, abrir plantas nucleares aquí en México, pero pues todo eso tiene una componente política muy importante que no se ha dado que alguien se interese y que digan vamos a lanzar un proyecto para construir varios reactores nucleares aquí en México, ¿verdad? Instalarlos, etcétera. Entonces, no se ha dado ese paso de avance en un proyecto donde tengamos nosotros para generar energía eléctrica fuentes de energía nuclear. No se ha dado, no ha avanzado, está ahí detenido, pero sí hay proyectos, sí hay gente que está interesada en impulsarlos, pero falta la componente política, decisiones de los gobiernos. En dado caso que esto se pueda llevar a cabo, ¿cuáles serían los pros y contras de empezar a basar más nuestra energía en energía nuclear? Bueno, El dejar, o sea, dice el 4%, sí, que ese 4 empiece a subir. sí. Bueno, pues habría que invertir dinero, habría que, digamos, convencer a la población, porque la energía nuclear pues está satanizada, le tienen miedo la gente, pero ahorita, por ejemplo, tenemos muchísimos años que no hay ninguna información de un accidente nuclear en las plantas nucleares que hay en el mundo. El último fue el de Japón, cuando en el 2011, cuando el tsunami aquel famoso, ¿verdad? Y hay plantas nucleares que están en todo el mundo, están en los barcos, en los submarinos, en las centrales eléctricas, etcétera, y es muy segura. Y hay reactores nucleares de nueva generación que están construyéndose y desarrollándose y instalándose en muchas partes del mundo con una seguridad impresionante, más seguros que cualquier, digamos, proyecto donde se basa en energía de hidrocarburos, donde constantemente hay accidentes, ¿verdad?, de naturaleza en las empresas petroleras, etcétera. En cambio, la energía nuclear es muy estable, los reactores nucleares, pero no se ha impulsado aquí en México. Si se pudiera, ¿verdad?, pues podríamos nosotros lograr grandes avances y electrificar el país con un porcentaje mayor, como por ejemplo en Francia el 75-80% de la energía eléctrica es producida por reactores nucleares. Entonces, si pudiéramos llegar a esos niveles, pues sería muy, muy bueno. Pero pues las políticas tienen sus componentes ahí con ciertos intereses, y Alemania, por ejemplo, ya desmanteló todos sus reactores nucleares que tenía allá, porque hubo una fuerte presión de la sociedad alemana en contra de la energía nuclear,
y se detuvo eso y empezaron a desmantelar. Tienen muchos problemas ahora porque tienen que pues comprar gas y petróleo en otras partes para mantener sus niveles de generación de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de la población. O sea, aparte de eso, ¿sería un poco más barata la energía si lo pudiéramos hacer nuclear? Pues resulta más barata. Lo que resulta caro es la inversión para construir esto, ¿verdad? Pero ya después eso se recompensa por lo barato que es Y luego la en energía. Monterrey, que se gasta mucho en Sí, energías, exacto. en Sí, pues electricidad. todos los países, muchos países del mundo están impulsando la energía nuclear. China, por ejemplo, tiene proyectos de construcción de varios reactores nucleares, ya ha estado construyendo reactores nucleares por la necesidad de energía eléctrica que ellos tienen, ¿verdad? Nosotros hemos estado al margen, nosotros como país, México ha estado al margen de ese progreso, de esas inversiones. Una duda, doctor. ¿México tiene uranio? O Sí, sea, sí ¿qué hay. tan rico es México en ese tema? Bueno, tiene, vamos a decir, cantidades importantes de uranio, minas, reservas de uranio importantes, pero hay otros aspectos relacionados con la seguridad. O sea, cuando tienes uranio, no es nada más sacarlo de la mina y aprovecharlo. Hay un proceso de enriquecimiento de uranio que se requiere, que es una tecnología bastante complicada para enriquecer el uranio y luego ya tenerlo como combustible nuclear. Y eso pues tiene que pasar por cosas, con un filtro internacional, ¿verdad? No a cualquiera le dan permiso que tenga uranio. Hay problemas, por ejemplo, con Irán, que tiene uranio, plantas de uranio enriquecido, que las acaban de destruir hace unos meses, ¿verdad? Porque pues representan un peligro para la seguridad mundial. Entonces el problema no es tener el uranio, el problema nada más es que te autoricen, que tengas una especie de autorización para que enriquezcas el uranio y que lo tengas y vas a estar bajo la supervisión mundial. ¿Qué es enriquecer el uranio? Bueno, el uranio de la naturaleza es más o menos, ahorita no recuerdo bien los datos, pero parece que es, no sé si 0.7 o 7% lo que es útil, que se llama uranio fisionable, lo que es útil para usarlo como combustible. Entonces es como si tuviéramos, por ejemplo, por decir algo, un kilogramo de carbón, pero ese kilogramo no lo puedes quemar todo, lo único que puedes quemar es el 1%, por poner, más o menos para poner así el número. Entonces, eso no te funcionaría para una planta que use carbón, porque no puedes producir, no puedes quemarlo. Acá se llama, no puedes producir fisión nuclear que libere energía. Entonces, hay que someterlo a un proceso químico. Enriquecer el uranio quiere decir que todo el uranio, digamos en un 80%, sea fisionable. Voy a poner dos datos aquí. Hay dos tipos de uranio, hay más, pero voy a concentrarme en dos. Uranio 238, así se llama, vamos a darle ese nombre. Ese no es fisionable, ese no sirve para combustible. Y el uranio 235. Que sí sirve. ¿Sí? Entonces ese es el que es fisionable. Entonces tienes que enriquecerlo, quiere decir quitarle quitarle el uranio 238 y dejar 90% de uranio 235. Y ya entonces, sí se puede fisionar. Ese ya se puede fisionar, ese ya es el combustible útil para los reactores nucleares, ¿verdad? Y eso es caro, y eso pues tiene que recibir autorización de pues un sistema internacional de energía atómica que hay, que son los que te autorizan, sí te damos permiso, pero va a estar bajo la supervisión, hay que ir viendo y supervisando que estés haciendo uso adecuado. Ok, doctor, pues nos acaban de decir que se acaba de terminar el tiempo. Perfecto. Fue un gusto tenerlo aquí, muchísimas gracias por venir, fue bastante agradable este tiempo que tuvimos, le agradecemos mucho, cuando guste venir esperemos volverlo a tener y pues le pido una disculpa porque sí fue muy poco tiempo el que tuvimos. No, muchas gracias, el agradecido soy yo, gracias por la invitación, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, esperemos tener otros más y vendrán muchos más. Repito, mi nombre es Diego Morales, de parte de la Asociación de Estudiantes de Física. Este es nuestro podcast, Código Ciencia. Hasta luego.